Lo que acaba de pasar entre México y Estados Unidos no es un conflicto más, no es una noticia que puedas ignorar y seguir con tu día como si nada. Es una decisión que puede afectar directamente el precio de cosas que consumes todos los días. Maíz, soya, alimentos básicos, productos que están en tu casa ahora mismo. Y lo más importante es esto: México no reaccionó como antes, no hubo confrontación directa, no hubo un mensaje impulsivo enviado en caliente, hubo algo distinto, algo que muchos no esperaban ver. México respondió utilizando las reglas del mismo sistema comercial que Estados Unidos ayudó a construir, y eso cambia completamente el escenario. En este video te voy a explicar qué está pasando realmente, por qué importa para tu vida cotidiana y qué puede venir en los próximos meses. Quédate hasta el final, porque cuando entiendas el panorama completo vas a ver esta relación de una forma totalmente diferente. Suscríbete a NotiMX para no perderte ninguna actualización. Para entender lo que está pasando, primero hay que quitar todo el ruido, porque en redes sociales, en titulares y en muchas conversaciones, lo que domina es la emoción, la indignación, el miedo, la exageración, pero lo importante aquí no es la emoción, es la estructura, y la estructura dice algo muy específico que pocos medios están explicando con claridad. En los últimos meses, la relación entre México y Estados Unidos ha entrado en una fase de mayor tensión comercial. No es algo completamente nuevo. Estas tensiones tienen historia, pero esta vez hay algo diferente, porque el tema principal no es solo político ni migratorio, es económico, y más específicamente es alimentario. Estamos hablando de productos como el maíz y la soya, que no son simples mercancías en un catálogo, son la base de gran parte de lo que se consume diariamente en millones de hogares mexicanos y latinoamericanos, desde las tortillas que están en tu mesa hasta productos procesados en los supermercados. Y cuando hay cambios en ese nivel, el impacto no se queda en los gobiernos, baja directamente a la economía real, a la vida cotidiana, a tu bolsillo. El punto central en este momento es el maíz, y no cualquier maíz, el maíz genéticamente modificado. México ha tomado decisiones formales en relación al uso de maíz transgénico en ciertos productos alimentarios, particularmente en los de consumo humano directo, las tortillas, los tamales, la masa. El gobierno mexicano argumenta que hay razones de salud pública y que la protección de las variedades nativas de maíz mexicano es una prioridad estratégica. México tiene más de 60 razas nativas de maíz, son el resultado de miles de años de cultivo por parte de pueblos originarios, son parte de la identidad del país y son parte de la biodiversidad alimentaria global, pero esa decisión generó presión desde Estados Unidos, porque una parte importante de la producción agrícola estadounidense depende de las exportaciones, y México es uno de sus principales compradores. De acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, México compra más de 16 millones de toneladas de maíz amarillo estadounidense al año. Eso representa miles de millones de dólares para agricultores de Iowa, de Nebraska, de Kansas, de Illinois, estados que además tienen un peso electoral importante en la política interna de Estados Unidos. Eso explica por qué Washington reaccionó con tanta rapidez y firmeza. Aquí es donde esta historia da el giro que pocos estaban anticipando. Durante años, cuando existía presión desde Estados Unidos, México buscaba acuerdos rápidos, intentaba calmar las tensiones antes de que escalaran, hacía concesiones para mantener la relación estable. Era una lógica comprensible. La dependencia comercial de México respecto a Estados Unidos ha sido históricamente muy alta. Más del 80% de las exportaciones mexicanas van al mercado estadounidense. Ese nivel de dependencia genera una asimetría que durante décadas definió la forma en que México negociaba. Pero esta vez la respuesta fue diferente. No hubo reacción impulsiva, no hubo concesiones inmediatas, no hubo el comunicado apresurado de medianoche pidiendo calma al vecino del norte. Hubo una respuesta estructurada, basada en reglas, en acuerdos firmados previamente en un sistema legal que ambos países reconocen, el TMEC. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá entró en vigor en julio de 2020, reemplazó al TLCAN que había gobernado el comercio entre los tres países desde 1994, y es fundamental entender algo clave. El TMEC no es solo un acuerdo comercial, es un marco legal, define reglas claras, establece mecanismos específicos y obliga a los países firmantes a seguir ciertos procesos cuando hay desacuerdos. Cuando surge una disputa no se resuelve simplemente con presión política, se canaliza a través de consultas formales, de paneles de análisis independientes, de evaluaciones técnicas con expertos de los tres países y de decisiones basadas en el texto del tratado. En el caso del maíz transgénico, Estados Unidos activó el mecanismo del capítulo 31 del TMEC, presentó su caso formalmente y un panel independiente analizó los argumentos. Sus conclusiones determinaron que algunas restricciones mexicanas eran incompatibles con el texto del tratado, particularmente las que afectaban al maíz usado en alimentos procesados. México ajustó partes de su postura, pero mantuvo otras restricciones, argumentando que la protección de las variedades nativas sigue siendo una prioridad legítima reconocida en el derecho internacional. Esto es lo que muchos análisis no están explicando. Cuando existe un sistema de reglas, las decisiones dejan de depender únicamente del poder, empiezan a depender del marco. Eso no elimina las diferencias entre países, pero sí establece condiciones que ambos deben respetar. Para
México, usar el TMEC como herramienta de defensa en lugar de responder con amenazas o concesiones unilaterales es una estrategia que tiene ventajas concretas. Primera ventaja, legitima la postura mexicana ante la comunidad internacional. Segunda ventaja, obliga a Estados Unidos a seguir el mismo proceso que ellos mismos establecieron. No pueden salirse de sus propias reglas sin pagar un costo diplomático ilegal. Tercera ventaja, ralentiza el conflicto. Los procesos del TMEC toman tiempo y ese tiempo es espacio para negociar, para buscar acuerdos que no requieran que ninguno de los dos tenga que declarar una derrota pública. Ahora bajemos esto a la realidad, porque hasta aquí hemos hablado de tratados y mecanismos. Pero lo que más importa es qué significa todo esto para las personas. Cuando hay tensiones comerciales en productos como el maíz o la soya, los efectos no son inmediatos, pero sí son acumulativos. En el corto plazo, lo que se siente es la incertidumbre. Las empresas que importan o exportan esperan antes de tomar decisiones. Los precios pueden fluctuar. Las cadenas de suministro se complican. En el mediano plazo, esa incertidumbre puede reflejarse en costos de producción más altos, en precios de alimentos procesados que suben gradualmente y en pérdida de inversión en los sectores más expuestos. Para el consumidor mexicano, el impacto más directo está en los productos derivados del maíz, tortillas, masa, alimentos básicos. Si los costos de producción suben, esos precios eventualmente se trasladan, no de un día para otro, pero con el tiempo se siente en el presupuesto familiar. Aquí hay algo clave que está ausente en la mayoría de los análisis que circulan. La relación entre México y Estados Unidos no es de dependencia en un solo sentido, es interdependencia, y esa interdependencia es más profunda de lo que parece. Sí, México necesita el mercado estadounidense para sus exportaciones, pero Estados Unidos necesita a México para cosas que no puede conseguir fácilmente en otro lugar. Los agricultores del Medio Oeste necesitan a México como comprador de su maíz y su soya. Las plantas automotrices en Michigan y Texas necesitan los componentes que se fabrican en Coahuila y Nuevo León. Los supermercados en California y Nueva York necesitan los tomates, aguacates y berries que vienen de Sinaloa y Michoacán. Según datos verificables de la Oficina del Censo de Estados Unidos, México es el principal socio comercial de ese país, con más de $700,000 millones en intercambio anual. Eso significa que cualquier decisión fuerte que interrumpa ese flujo afecta a ambos lados. No es un escenario donde uno gana y el otro pierde, es un sistema donde ambos están conectados de forma tan profunda que las represalias tienen costos simétricos. Esa es la palanca real de México en esta negociación. Hay algo más en juego que la mayoría de los análisis ignoran. México venía capitalizando un fenómeno económico histórico, el nearshoring, la relocalización de fábricas desde Asia hacia América del Norte. Empresas de todo el mundo estaban eligiendo a México como plataforma manufacturera, por su cercanía al mercado estadounidense, por sus costos competitivos, por la certeza que da el TMEC como marco legal estable. Estados como Nuevo León, Querétaro y Guanajuato estaban recibiendo inversiones que hace 10 años habrían ido a China o Vietnam, pero el nearshoring requiere algo fundamental: certeza. Una empresa que construye una planta en México está apostando a 10 o 15 años de condiciones estables. La incertidumbre arancelaria es el enemigo directo de esa certeza. Cada amenaza de arancel pausa decisiones de inversión. Cada decisión pausada es un empleo que no se creó, una planta que no se construyó, un salario que no llegó a ninguna familia. Analistas del Consejo Coordinador Empresarial y del Instituto Mexicano para la Competitividad han señalado que la resolución de esta disputa es el factor más determinante para mantener el ritmo de inversión que México venía registrando. ¿Qué puede pasar en los próximos meses? Hay varios caminos posibles. El primero es la negociación dentro del TMEC. Los dos países continúan el diálogo formal, los paneles técnicos emiten recomendaciones y gradualmente se encuentran ajustes que permiten a ambos lados presentar el resultado como un acuerdo razonable. Es el escenario que más apoya el sector empresarial, el que genera menos daño económico y el que tiene más precedentes históricos en disputas similares. El segundo escenario es una escalada controlada. México o Estados Unidos imponen medidas adicionales. Las tensiones suben, los mercados reaccionan, pero el TMEC sigue funcionando como límite, como un techo que evita que el conflicto se desborde completamente. El tercer escenario, el menos probable según los analistas, es una ruptura significativa, donde alguno de los dos países ignore el proceso del tratado o tome medidas que lo dañen de forma profunda. Ese escenario tendría costos tan altos para ambas economías que los incentivos para evitarlo son muy fuertes. Lo que estamos viendo de parte de México no es confrontación, es estrategia calculada, mantener una postura firme sin escalar innecesariamente, usar el sistema legal disponible en lugar de improvisar respuestas y mantener los canales de comunicación abiertos con Washington incluso mientras los procesos formales avanzan. Eso reduce el riesgo de un accidente diplomático y mantiene viva la posibilidad de una solución negociada. Pero esta estrategia también tiene límites. El TMEC tiene sus propios plazos y mecanismos. Si los paneles determinan que ciertas medidas mexicanas son incompatibles con el tratado,
México tendrá que ajustar, y ese ajuste puede ser políticamente costoso para un gobierno que ha hecho de la soberanía una parte central de su narrativa. El reto es encontrar el punto donde se protegen los intereses de los agricultores mexicanos, las variedades nativas de maíz y la soberanía alimentaria del país, sin sacrificar la certeza jurídica que los inversionistas y los socios comerciales necesitan. Este conflicto no está siendo ignorado fuera de América del Norte. Otros países y bloques comerciales están mirando de cerca cómo se desarrolla, porque lo que está ocurriendo es un ejemplo en tiempo real de cómo funciona un tratado comercial moderno cuando hay presión real entre sus signatarios. La Unión Europea tiene sus propias disputas con Estados Unidos. Canadá enfrenta presiones similares bajo el mismo TEMEC, y países en desarrollo de América Latina, África y Asia están observando si los mecanismos multilaterales realmente funcionan como escudo para los actores más pequeños. La forma en que México maneja esta disputa tiene implicaciones que van más allá de la relación bilateral. Establece precedentes, construye o debilita la confianza en los sistemas de reglas, y comunica al mundo qué tipo de actor internacional está siendo México en este momento. Si quieres entender hacia dónde va todo esto, hay 3 indicadores concretos que debes observar. El primero es el tipo de cambio del peso. Cada periodo de tensión arancelaria genera presión sobre la moneda mexicana. Si las tensiones se resuelven o disminuyen, esa presión baja. Si escalan, sube, y eso se traduce directamente en el precio de productos importados. El segundo indicador es la inversión extranjera directa. Las decisiones de inversión de largo plazo son el termómetro más preciso del nivel de confianza que el mundo tiene en México. Si los flujos de inversión se mantienen o crecen, significa que el conflicto no está deteriorando la percepción de México como destino estable. Si disminuyen, es una señal de alarma real. El tercer indicador son los precios de alimentos básicos. Tortillas, masa, productos derivados del maíz. Esos precios reflejan el impacto acumulado de las decisiones comerciales en la vida cotidiana. Ahí es donde la geopolítica termina siendo una experiencia personal y familiar. Quédate con 3 ideas claras de lo que analizamos hoy. Primera, esta no es una disputa simple, es una batalla con dimensiones legales, económicas y estratégicas que se entrecruzan y que van a tardar tiempo en resolverse. Segunda, México tiene más herramientas de las que muchos creen. El TEMEC, la interdependencia económica y la estrategia de operar dentro del sistema le dan a México una posición más sólida de lo que los titulares sugieren. Tercera, el resultado importa para todos, no solo para los gobiernos, no solo para los empresarios, para las familias que consumen alimentos básicos, para los trabajadores en la manufactura, para los agricultores en ambos lados de la frontera. Esta es la realidad que está detrás del ruido. Una disputa real con consecuencias reales que requiere análisis serio y no simplificaciones que distorsionan más de lo que explican. En Noti MX vamos a seguir este tema paso a paso. Cuando haya decisiones en los paneles del TMEC, te lo explicamos. Cuando haya movimientos en la inversión extranjera, te damos el contexto. Cuando los precios se muevan, te contamos por qué. Con información verificada, con análisis claro, sin exageraciones que te confundan. Suscríbete a Noti MX y activa la campanita. Así no te pierdes ninguna actualización importante de esta historia. Y dinos en los comentarios, ¿crees que México va a lograr proteger sus variedades nativas de maíz sin perder la relación comercial con Estados Unidos? ¿O crees que tendrá que ceder más de lo que quiere? Tu opinión importa. La leemos. Esto fue Noti MX. Nos vemos en el próximo video.